Introducción. Catecismo de la Iglesia Católica para niños. 1. Agradecemos infinitamente a Dios, nuestro Señor, por haber dado a la Iglesia el Catecismo de la Iglesia Católica. La catequesis en cuanto a educación y fe y transmisión orgánica y sistemática de la doctrina cristiana ha sido considerado por la Iglesia como una de las tareas prioritarias. En orden a un mayor aprovechamiento de las riquezas del magisterio sobre la catequesis, se han preparado estos catecismos diocesanos que buscan reflejar fielmente en su estructura contenidos, lenguaje y el catecismo de la Iglesia Católica y el compendio, a fin de que ambos puedan ser mejor conocidos y comprendidos. Título de este encuentro: Dejad que los niños vengan a mí. Dios nos habla. Dice Jesús: dejad que los niños vengan a mí, no se lo impidáis, porque de los que son como estos es el reino de Dios. Como aquellos niños que se acercaron a Jesús, papá y mamá me llevaron a la iglesia para ser bautizado cuando yo era muy pequeño. El sacerdote, en el nombre de Jesús, marcó una cruz en mi frente diciendo: te marco con la señal de la cruz. Y también tus padres te marcarán con la señal de Jesús el Salvador. Después, derramando agua sobre mi cabeza, dijo: yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Allí me convertí en hijo de Dios y cristiano. Dios es mi Padre y Jesús es mi Maestro, que me enseñará a escucharle y responderle. Entonces recibí la gracia, que es la vida divina, y la fe. La gracia y la fe son como semillas que deben crecer para dar frutos. Crecen cuando escucho las enseñanzas de Jesús y le respondo con mi fe, recibo la gracia de los sacramentos, amo a Dios y al prójimo como Jesús nos enseña, rezo con la confianza de un hijo de Dios, escuchando a mis padres, al catequista, al sacerdote, y junto a mis compañeros conozco cada día más a Jesús. ¿Recuerda siempre? ¿Eres cristiano? Sí, soy cristiano por la gracia de Dios. ¿Quién es el verdadero cristiano? El verdadero cristiano es el que está bautizado. ¿Cuál es la señal del cristiano? La señal del cristiano es la señal de la Santa Cruz. ¿Cuáles son los 4 pilares o partes principales de nuestra fe católica? Los 4 pilares o partes principales son: conocer las verdades de nuestra fe, recibir la gracia de Dios en los sacramentos, conocer y cumplir la voluntad de Dios en los mandamientos, hablar con Dios, es decir, rezar, así como Jesús nos enseñó. Vive como hijo de Dios. Recuerda que eres hijo de Dios y discípulo de Jesús. La señal de la cruz se nos da a los hijos de Dios como un escudo protector. También es como una señal en el camino de tu vida, porque es el resumen de la vida de Jesús. Propósito. Me haré la señal de la cruz cuando rece a la mañana y a la noche antes de comer, antes de hacer mis deberes y también antes de jugar con mis amigos o compañeros. Tarea para hacer con papá o mamá. Lee con tu familia el siguiente pasaje bíblico y medítenlo. Le presentaban también a los niños pequeños para que los tocara. Al verlo, los discípulos los reprendían. Jesús llamó a los niños diciendo: dejad que los niños vengan a mí y no se los impidáis, porque de los que son como estos es el reino de Dios. Les aseguro que el que no reciba el reino como un niño, no entrará en él. Lucas, capítulo 28, versículo 15 al 17. Oración. Dios Todopoderoso y Eterno, a quien podemos llamar Padre, aumenta en nuestros corazones el espíritu filial para que merezcamos alcanzar la herencia prometida. Amén. La familia que reza unida permanece unida. Encuentro número 2.
La palabra de Dios. Dios nos habla. Dios nuestro Padre ha querido mostrarse de varias maneras. En la creación están sus huellas porque Él es el amor de todas las cosas. Para que pudiéramos conocerle con seguridad, Él mismo se mostró. Él mismo comenzó a hablar a los hombres. Primero, a través de las personas, los profetas. Después, se escribieron sus palabras. Así nació la Sagrada Escritura o Biblia. Dios dijo todo lo que quería decirnos, todo lo que necesitábamos saber sobre Él, sobre nosotros y sobre nuestro Salvador Jesús. El autor de la Biblia es Dios. Él inspiró a los profetas para que escribieran. Ellos escribieron todo y solo lo que Dios quiso decirnos. Jesús, nuestro Salvador, dijo que lo escrito en la ley y los profetas habla de Él. Lucas capítulo 24. Jesús es el centro de toda la Sagrada Escritura. En Él se cumple lo que Dios quiere decirnos. Ya no hablará más. La primer parte de la Sagrada Escritura se llama Antiguo Testamento. En Él se prepara la venida de nuestro Salvador Jesús. La segunda parte de la Sagrada Escritura es el Nuevo Testamento. Nos relata su nacimiento, enseñanzas, pasión, muerte y resurrección. Recuerda siempre, ¿qué es la Biblia? La Biblia es la palabra de Dios escrita. ¿Cómo se divide la Biblia? La Biblia se divide en dos partes, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. ¿Quién es el autor principal de la Biblia? El autor principal de la Biblia es Dios. ¿Quién es el centro de la Sagrada Escritura? El centro de la Sagrada Escritura es Jesús. Vive como un hijo de Dios. Recuerda, la palabra de Dios es viva y eficaz, más penetrante que espada de doble filo. Ilumina tu inteligencia y fortalece tu voluntad. Hoy conocerás el templo. Se trata de un lugar sagrado porque es la morada de Dios. Por eso, cuando entres, dobla la rodilla derecha hasta el piso, haz la señal de la cruz. Pregunta, ¿dónde está el sagrario? Allí está Jesús. Acércate y dile: Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí presente, que me ves, que me oyes y que me hablas. Tarea para hacer con papá o mamá. Lee con tu familia el siguiente texto bíblico y luego medítenlo. Timoteo, permanece en lo que has aprendido y te ha sido confiado, considerando de quiénes lo aprendiste, porque desde la infancia conoces la palabra de Dios, que pueden instruirte en orden a la salud por la fe en Cristo, pues toda escritura es divinamente inspirada y útil para enseñar, para defender, para corregir, para educar en la justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y consumado en toda obra buena. Segunda carta a Timoteo, capítulo 3, versículos del 14 al 17. Oración. Señor, tú que dejaste por escrito lo necesario para nuestra salvación, concédenos conocer tu palabra, que es verdad y luz, para nuestros pasos. Amén.